Sodoma y Gomorra, el juicio de las ciudades. Desde el principio de la creación, la humanidad ha estado en una constante lucha entre la luz y las tinieblas. Tras el pecado de Adán y Eva, la historia del ser humano se vio marcada por la caída, la rebeldía, pero también por la esperanza. En ese contexto, la Biblia relata uno de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, situadas en la fértil llanura del río Jordán, eran símbolo de prosperidad material, pero también del deterioro moral. Lo que sucedió allí no fue simplemente una catástrofe, sino una advertencia que atraviesa los siglos. Abraham y la promesa, la historia de Sodoma y Gomorra, está íntimamente ligada al patriarca Abraham, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir hacia una tierra que Dios le mostraría. Con él iba su sobrino Lot, quien sería protagonista de los eventos por venir. Ambos crecieron en riquezas y ganado, hasta que sus posesiones eran tan abundantes que la tierra no podía sostenerlos juntos. Para evitar conflictos entre sus pastores, Abraham propuso una separación amistosa. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. Lot, alzando sus ojos, vio la llanura del Jordán, una tierra bien regada y fértil, como el jardín de Dios. Allí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Atraído por su belleza y abundancia, Lot eligió aquella región, sin saber que detrás de sus riquezas se escondía una profunda corrupción moral. La maldad de Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde reinaba el egoísmo, la violencia, la soberbia y la inmoralidad. Aunque eran prósperas económicamente, espiritualmente estaban en bancarrota. Los pobres eran ignorados. La hospitalidad había sido olvidada y el pecado sexual, especialmente la violencia contra otros, era rampante. Los clamores por sus injusticias llegaron al cielo. Dios en su misericordia no actúa impulsivamente. Él escucha, analiza, observa y luego juzga con justicia. Así, un día, el Señor decidió compartir con Abraham lo que pensaba hacer. La intercesión de Abraham, el Señor, acompañado de 2 ángeles, se presentó a Abraham. Le reveló que el clamor por Sodoma y Gomorra era grande, y que sus pecados eran gravísimos. Entonces Abraham, sabiendo que su sobrino Lot vivía allí, intercedió. ¿Destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. Abraham apeló a la justicia y misericordia de Dios. Comenzó una súplica, audaz y humilde. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás? No, por amor a esos 50 justos perdonaré todo el lugar. ¿Y si fueran 45? ¿Y si fueran 40? ¿Y 30? ¿Y 20? ¿Y 10? Dios respondió que si encontraba 10 justos, no destruiría la ciudad. Este diálogo revela no solo el corazón intercesor de Abraham, sino también la misericordia de un Dios dispuesto a perdonar a muchos por amor a unos pocos. Los ángeles visitan Sodoma. Esa misma tarde, los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, una señal de que había adquirido cierta autoridad local. Al verlos, se levantó y les ofreció hospitalidad. Les insistió en que se quedaran en su casa, pues sabía lo peligroso que era pasar la noche en las calles de aquella ciudad. Los ángeles accedieron. Sin embargo, antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como ancianos, rodearon la casa exigiendo que Lot entregara a sus huéspedes para abusar de ellos. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis 19:5. La palabra conocer, aquí, no implica simplemente presentarse, sino un deseo violento e inmoral. Lot, desesperado, salió a suplicarles que no cometieran tal maldad. Trató incluso de ofrecer a sus hijas, lo cual es un acto desconcertante, reflejo quizás del nivel de desesperación o de la distorsión cultural en la que ya vivía. Pero los hombres de Sodoma lo insultaron, llamándolo forastero y amenazaron con hacerle daño también a él. Entonces los ángeles intervinieron, extendieron sus manos, metieron a Lot en la casa y cegaron a los hombres para que no pudieran encontrar la puerta. La advertencia: sal de aquí. Los ángeles revelaron su identidad y su misión. Vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Génesis 19:13. Le ordenaron a Lot que saliera con su familia.
Él intentó convencer a sus yernos, esposos de sus hijas, pero ellos pensaron que Lot bromeaba. No tomaron en serio la advertencia. Cuando llegó el amanecer, los ángeles instaron a Lot a irse con su esposa y sus 2 hijas. Aún así, él dudaba. Entonces los ángeles, por la misericordia de Dios, lo tomaron de la mano y lo sacaron fuera. Le dijeron claramente: escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Lot rogó por ir a una pequeña ciudad llamada Zoar, y le fue concedido. Entonces comenzó la destrucción. El juicio de Dios cae sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. Lo que sucedió fue una devastación total. Las ciudades, sus habitantes, los campos, y aún lo que crecía sobre la tierra fue consumido. Una destrucción tan completa que hasta hoy se debate si fue volcánica, sísmica o sobrenatural. Pero lo importante no es el mecanismo, sino el mensaje. El pecado sin arrepentimiento trae consecuencias. En medio del juicio, la esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción de no mirar atrás, volvió su rostro y se convirtió en una estatua de sal. Su corazón todavía estaba en Sodoma. Miró atrás no por curiosidad, sino por apego. Lot y sus hijas. Lot llegó a Zoar, pero pronto tuvo miedo de permanecer allí. Se refugió con sus hijas en una cueva en el monte. Sus hijas, creyendo que el mundo había acabado y que no habría hombres para continuar la descendencia, emborracharon a su padre y se acostaron con él. Cada una en una noche distinta. Ambas quedaron embarazadas. De allí nacieron Moab y Amón, padres de 2 pueblos que más adelante serían enemigos de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Sodoma y Gomorra no son solo nombres antiguos o ciudades del pasado. Son símbolos eternos de lo que ocurre cuando una sociedad rechaza a Dios, se entrega al egoísmo y a la corrupción moral y desprecia la justicia. Dios es paciente pero también justo. Él no destruyó las ciudades inmediatamente. Esperó, escuchó, investigó, dio oportunidades. Incluso buscó con Abraham motivos para perdonar. Pero la justicia divina no puede ser ignorada. Cuando el pecado es persistente y arrogante, el juicio es inevitable. La intercesión tiene poder. Abraham no era ciudadano de Sodoma, pero intercedió por ella. Su corazón compasivo movió el diálogo con Dios. Esto nos enseña que debemos orar por nuestra ciudad, por nuestras familias, por aquellos que no conocen a Dios. La oración sincera puede marcar la diferencia. La obediencia salva vidas. Lot dudó. Su esposa miró atrás. Sus yernos se burlaron. Cada decisión cuenta. Obedecer sin demora puede ser la diferencia entre vivir o perecer. La inmoralidad social no es solo personal, sino colectiva. La Biblia nos muestra que el pecado no es solo una elección privada. Una cultura puede volverse tan profundamente corrompida que afecta todo. Leyes, relaciones, actitudes. Cuando el pecado se normaliza socialmente, el juicio no se dirige solo al individuo, sino a la comunidad entera. El juicio no es el fin del amor de Dios. Aunque Sodoma fue destruida, Dios no dejó de amar a la humanidad. Él continuó su plan de salvación, levantando naciones, profetas y finalmente enviando a Jesús. Incluso hoy, el juicio es una advertencia que llama al arrepentimiento, no a la desesperanza. Jesús, siglos después, haría referencia a Sodoma y Gomorra, diciendo que si las maravillas que hizo en otras ciudades se hubieran hecho allí, se habrían arrepentido. Mateo 11, 23, 24. ¿Qué quiso decir? Que no importa cuán lejos hayas caído, si te arrepientes, Dios puede perdonarte. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo sobre destrucción, sino sobre advertencia, misericordia, justicia y esperanza. No se trata de mirar con juicio al pasado, sino de examinar nuestro presente. ¿Dónde estamos? ¿Qué valores defendemos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Acerquémonos cada día más a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda nuestra maldad. Encomienda a Dios tu vida, y puedes estar seguro que estar en las manos de Dios es el mejor lugar del mundo. Dios te ama.